Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión te presento un marcha-paro, pero mandado por pulsadores. Ya sabemos que los pulsadores son esos elementos que una vez se deja de apretar, se deja de ejercer una fuerza sobre ellos, vuelven a su posición de reposo. Claro, alguien puede pensar, no entiendo cómo un elemento que vuelve a su posición de reposo sea capaz de poner en marcha y parar un motor trifásico. Bueno, esto lo vamos a ver a continuación. Pues mira, debo decirte que este sistema es el más empleado en la industria. El sistema de pulsadores es un sistema que nos permite realizar pues, muchas más funciones de maniobra. Precisamente esa condición de volver a su posición de reposo es la que nos favorece un gran abanico de funciones, cosa que no ocurre con el interruptor. El interruptor, al quedar enclavado, condiciona esa maniobra y nos impide realizar muchísimas de las maniobras posibles. En este tutorial me hace mucha ilusión que te queden claros los conceptos de maniobra, ya vistos en el tutorial anterior, pero sobre todo en este que te quede muy claro el concepto de rearme. Bueno, a continuación te voy a presentar los siguientes elementos del circuito. Tenemos aquí el magneto térmico, que como sabemos protege la línea de una sobreintensidad. Aquí tenemos el contactor. Esto es un recordatorio. El contactor es ese elemento cuyo accionamiento dará lugar al funcionamiento del motor. O sea, es ese elemento que tiene sus contactos robustos que dejará pasar la corriente. Nuestro amigo el contactor dispone, además de estos contactos, de unos contactos mucho más pequeños que se llaman contactos auxiliares. Normalmente los contactores vienen con uno o con dos de serie y en caso necesario se le añade un bloque de contactos que se accionan a la vez que los contactos de potencia y están en el circuito de maniobra, que son juntamente con los de potencia los que nos permiten realizar pues, todas estas maniobras. Tenemos el relé térmico, este amigo que protege al motor, detecta la intensidad de cada una de las tres fases en el circuito de potencia y dispara en el circuito de maniobra, haciendo que el contactor se desenclave y detiene el circuito. Aquí tenemos nuestro motor trifásico y vamos a ver a continuación su funcionamiento. Como veis, este circuito está mandado por un pulsador de paro y un pulsador de marcha. Aquí estos dos puntos representan, digamos, lo que se llama la botonera. O sea, esto es donde nosotros vamos a accionar, donde el operario va a accionar para poner en marcha y parar nuestro motor. Este botón simboliza el botón de rearme del relé térmico, que precisamente se suele montar de este color en los relés térmicos. Vamos a ver su funcionamiento. En este caso, estando así en reposo, que es la manera de pintar, digamos, los esquemas. Los esquemas se dibujan con todas las piezas en reposo. Vamos a ver que aquí la corriente puede pasar perfectamente por el pulsador de paro. El pulsador de paro es un pulsador que está normalmente cerrado. O sea, él así
De esta manera está en su posición de reposo. Tenemos aquí el pulsador de marcha, que es un pulsador normalmente abierto. Se cierra cuando nosotros ejercemos presión sobre él. Igual el pulsador de paro se abre cuando nosotros ejercemos presión sobre él. Y aquí tenemos este contacto auxiliar de K1. Por lo tanto, este contacto está normalmente abierto y este contacto se cerrará a la vez que se cierra K1, a la vez que actúa K1. O sea, la actuación de este contactor producirá el cierre de este contacto. Y la idea es que la corriente pueda pasar perfectamente por su rearme y podamos soltar el pulsador. Vamos a ver esto cómo ocurre. Pulsamos el pulsador de marcha, de inmediato se cierra P1, al soltar P1 vuelve a su posición de reposo, pero la corriente puede pasar perfectamente a través del contacto auxiliar de este contactor de K1. Precisamente puede pasar perfectamente por aquí y llegar a K1, a la bobina del contactor. La bobina del contactor queda alimentada. Este contacto dispuesto de esta manera recibe el nombre de rearme. Esto, como te decía al principio, viene a ser la base de este circuito. Esto es lo más importante que se debe entender. Este sistema, este rearme, que permite que soltando el pulsador de marcha, la bobina se quede todavía alimentada. Para parar este motor, lo que debemos hacer es pulsar el pulsador de paro, que está en serie en este caso con el pulsador de marcha, y vamos a ver el efecto que produce. Abre el circuito, dejando el circuito sin efecto y sin funcionamiento. Como ves, funciona perfectamente. Iniciamos con nuestro pulsador de marcha, la corriente pasa aquí, cierra su rearme, la corriente pasa aquí, K1 queda alimentado, podemos soltarlo perfectamente, podemos apretarlo todas las veces que queramos, porque simplemente lo que hacemos es que llegue la corriente por otra vía. Vamos a destacar de este sistema, simplemente porque es este sistema, una medida de seguridad adicional que no disponía el circuito anterior. El circuito anterior era cuando estaba gobernado por un interruptor. Pues, como te digo, vamos a descubrir una medida de seguridad adicional. ¿Qué ocurre cuando salta el relé térmico? Por una contingencia que pueda tener nuestro motor, bien de una sobrecarga, de un bloqueo mecánico, etc. Vamos a comprobar que efectivamente nuestro relé térmico funciona. Y aquí tenemos nuestro señalizador. Avería térmica, le podemos poner lo que queramos. Cuando ocurre esto, lo normal, lo primero es solucionar el problema del motor e intentar rearmar el relé térmico. Aquí rearmamos nuestro relé térmico, ya está perfectamente rearmado, pero observa cómo el motor no funciona, el motor no arranca por el simple hecho de haber rearmado el relé térmico. Esto es una medida de seguridad adicional que tiene este sistema de por sí, este sistema de pulsadores. Hasta que el operario no vuelve a rearmar, vuelve a pulsar por su voluntad de que funcione este motor, el motor no inicia su giro. Cosa que no ocurría antes con el interruptor. Si ponemos un interruptor enclavado, cuando rearmamos el relé térmico, el motor partiría enseguida, arrancaría enseguida.
Esto también es importante destacar esta medida de seguridad. Se utiliza muchas veces hoy en día en lógica cableada, se utiliza muchas veces el interruptor en forma de selector. Pues seleccionamos, por ejemplo, manual, automático, por ejemplo, pues eso viene a ser un interruptor. Esto hay que tenerlo en cuenta. No siempre se pueden poner pulsadores en las maniobras, en los sistemas. Hay que poner siempre el que más nos parezca, el que más óptimo sea según el trabajo que vayamos a hacer. Ya hemos dicho que esto tiene muchísimas utilidades y aplicaciones. Bueno, muchachos, espero que os haya gustado este sistema, que lo hayáis entendido bien. Esto es básico porque los próximos que hagamos pues ya van a tener más complejidad. Muchos estarán basados en este sistema: pulsador de paro y pulsador de marcha. Si queremos aumentar el número de puestos de gobierno, por ejemplo, queremos que se ponga en marcha este motor desde 5 sitios, por ejemplo, es tan sencillo como colocar 5 pulsadores de marcha en paralelo, con este que tenemos aquí. 5 pulsadores en paralelo haríamos que la corriente llegase hasta K1 y este mismo rearme, con un solo rearme, tal y como está aquí, conseguiríamos que funcionase perfectamente. Y si quisiéramos parar el motor desde 5 sitios distintos, lo que tendríamos que hacer es instalar en serie, en este caso en serie con el pulsador de paro, pues 5 pulsadores de paro, bueno, 4 con este 5. Pulsadores de paro, de tal manera que pulsando cualquiera de ellos, cualquier interrupción que tuviese el circuito, aquí ahora simulamos que el dedo está todo el tiempo apretando, cualquier interrupción en el circuito de maniobra provocaría el paro de K1. Apretaremos una vez más, lo veremos una vez más. Arranca perfectamente y aquí lo paramos y vemos cómo nuestro motor arranca perfectamente. Si tienes algún comentario que hacer o alguna consulta sobre este circuito o alguna sugerencia, por ejemplo, que le añadamos alguna condición de funcionamiento relacionada con el tiempo, relacionada con cualquier otra cosa, hazlo con toda libertad, que yo espero tus comentarios para atenderlos lo mejor posible. Espero que lo hayáis entendido y muchas gracias por vuestra atención.